Hola, ¿cómo están? Nuevamente desde la Purísima, en estos espacios evangelizadores. Nos encontramos, como habíamos prometido, con el padre Daniel Cavallo, nuevamente, bueno, para tratar el tema tan importante de este camino sinodal que como diócesis vamos a comenzar a transitar. Hola, padre, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por tu presencia nuevamente. Y bueno, la verdad que a mí me quedó esto, ¿no? Todo esto que es realmente del Espíritu Santo es una respuesta a la necesidad de este tiempo. Nos gustaría, padre, que en la medida de lo posible nos cuentes cómo lo vamos a hacer. O sea, cómo vamos a caminar. A través de qué medios vamos a caminar, vamos a tener bueno, encuentros. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Cómo lo vamos a bajar a tierra? Esto que es tan importante. En esta diócesis, obviamente que sabemos que es a nivel mundial, pero en nuestra diócesis, ¿qué paso vamos a dar? A partir de marzo. En primer lugar, gracias por este espacio. Un gusto poder compartir con toda la audiencia y aprovecho un saludo a toda la comunidad por este motivo. Yo tenía un profesor de filosofía en el seminario que siempre nos decía, era español él, y nos decía, ustedes los argentinos tienen un problema, saben el qué pero no tienen el cómo, en todas las cosas. Bueno, en economía ni hablar, pero vamos a ir a lo nuestro que es este camino de sinodalidad. Muy importante la pregunta de Susana, porque nos permite, en primer lugar, poder hacer una línea histórica. Es decir, tener conciencia de que esta realidad de la iglesia sinodal o de la sinodalidad, que es un término que vamos a escuchar mucho en este momento y del que no tenemos que tenerle miedo, no es que irrumpe ahora porque se le ocurrió al Papa Francisco o porque se nos ocurrió a nosotros, a nuestro obispo o al cura o a quien sea, sino que hay una línea histórica que tenemos que saber reconocer, y eso, amigos, en todos los órdenes, tenemos que ser muy respetuosos de las líneas históricas, que pueden ser, por ejemplo, de nuestras familias, de los grupos en donde estamos. Y cuando estabas haciendo la pregunta, Susana, yo me acordaba, en el año 1994, y una punta de años ya, allí con Monseñor Martini comenzábamos los primeros pasos de lo que era la planificación pastoral. Con todo un sistema nuevo que parecía revolucionario, casi imposible, era un desafío que parecía que nos desbordaba y sin embargo fuimos haciendo todo un proceso de asambleas parroquiales, asambleas decanales, asambleas diocesanas, donde fuimos viendo las opciones para vivir como diócesis, objetivos, evaluaciones. Bueno, ya todo esto entra en el proceso de sinodalidad. Por lo tanto, tiene varios años de proceso, aunque por allí las palabras vayan surgiendo concretamente en un momento. Pero todo el proceso pastoral que se vivió en nuestra diócesis, donde surgieron los consejos pastorales parroquiales, consejos económicos parroquiales, las asambleas diocesanas, los planes de pastoral diocesanos, tiene este sabor a un proceso de sinodalidad. Puntualmente, nosotros en el 2020 culminamos el tiempo de un plan de pastoral que abarcó 2016-2020. La pandemia detuvo lo que fue el proceso de evaluación, pero gracias a Dios el año pasado, de manera virtual y también parte presencial, en todas las parroquias, movimientos, instituciones diocesanas, pudimos hacer la evaluación de ese plan de pastoral a través de dos instrumentos de trabajo. Esa evaluación que en todas las parroquias se vivió es lo que el equipo del sínodo asume como marco de la realidad para continuar el proceso sinodal. Entonces es muy importante esta línea histórica, porque no es que se termina algo y aquí se corta y empieza algo nuevo. No, se asume lo que
las parroquias, los movimientos a modo de evaluación realizaron del plan de pastoral, allí hay un sabor, una intuición, hay un aroma especial a la realidad que estamos viviendo, que asume incluso también todos los desafíos de la pandemia, de lo que vivieron las comunidades, que es esta retracción en la parte cultural, presencial. Bueno, todo eso es asumido y comienza entonces este camino de sinodalidad. Vos mencionabas recién el mes de marzo, si Dios quiere, vamos a tener el encuentro de referentes de los consejos de pastorales parroquiales, los sacerdotes, los religiosos, los movimientos diocesanos, donde se va a hacer una presentación de esta evaluación, porque todavía no se hizo pública. Allí se va a hacer esta presentación pública de la evaluación y donde el obispo, como pastor diocesano, va a dar las líneas del camino de sinodalidad que en la diócesis vamos a vivir. ¿Cuáles son estas características? Yo voy a destacar, respetando el proceso, dos características que vamos a vivir este año, 2022. Obviamente que esto es un proceso de 3, 4 años, por lo tanto van a ser etapas que se van viviendo. Las dos características a las que apuntamos este año son propias de procesos. La primera es la motivación, de tal forma que desde el mes de marzo hasta el mes de junio, julio, la diócesis va a vivir un camino motivador. ¿Y qué entendemos por motivación? Esto es que vos estabas mencionando, Susana, presentar a toda la comunidad, a cada parroquia, a los consejos pastorales, a cada grupo, un trabajo capilar, lo que significa la sinodalidad, el sínodo, esto que hemos hablado en los micros, las actitudes sinodales, como son la escucha, el diálogo, el discernimiento, los pilares fundamentales de la sinodalidad, la comunión, la participación y la misión de la que hablamos en el micro anterior, es decir, presentarlo, hacer una carta de presentación a la familia diocesana de todo esto. Esta es la primera característica, el primer paso de sinodalidad, la motivación. Y junto a la motivación, también ofrecer a todas las instancias diocesanas 3 instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos de trabajo, son un material informativo, formativo, sobre la sinodalidad, porque hay que explicarlo esto a todos, sobre la comunión, la participación y la misión, y este es el otro paso para este año 2022, el tema de la escucha, es decir, instalar la palabra, la actitud evangélica, los modos y la manera en la que vamos a vivir la primera actitud sinodal, que es la escucha. ¿Qué es escuchar? ¿Cómo escuchamos? ¿Para qué escuchamos? ¿Qué fruto tiene el aprender a escuchar? En un mundo donde hablamos mucho, quizás oímos mucho, pero no hemos entrado en esta dinámica de lo que es escuchar, escucharnos, para poder escucharlo a Dios. Bueno, este va a ser el proceso de todo este año. Luego, obviamente, van a venir las otras partes del proceso. ¿Cómo hacemos para dialogar? Porque si escuchamos, tenemos que aprender a dialogar también. Y luego, ¿cómo aprender a discernir? ¿Qué es el discernimiento y cómo lo vivimos en el cada día de nuestra vida? Bueno, estos son los caminos procesuales. Nosotros, vuelvo a insistir, este año 2022 lo tomamos para la motivación de la sinodalidad y instalar y aprender lo que es la escucha. Bien, escuchándote pensaba que, bueno, es un desafío para todos, pero creo que es un desafío mayor para las comunidades, para las parroquias, porque esto
de la motivación, primero tenemos que estar motivados nosotros, porque me parece que no apunta a quedarnos con la motivación entre nosotros, sino es un salir motivados a, ¿no? Es decir, a distintos, bueno, organismos, distintos lugares, a los colegios. Es decir, esto está pensado así, es decir, motivarnos para después salir un poco, como a veces se dice, de los templos, de las sacristías. ¿Apunta a eso, padre? Es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos del tema de la escucha, el desafío de la sinodalidad hace referencia a una escucha hacia adentro y a una escucha hacia afuera. ¿Por qué menciono esto? Porque en primer lugar tenemos que aprender a escucharnos entre nosotros. Y la escucha ya trae un compromiso de participación. Porque, ¿qué es lo que ocurre a veces en nuestras comunidades? También puede pasar en la vida familiar, en la vida entre los amigos, en el grupo de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una comunidad para la fiesta patronal? Y lo que usted quiera, padre. O cuando hay un problema ante determinada situación. ¿Y qué hacemos con esto? Y bueno, usted sabe lo que tiene que hacer, hágalo nomás, nosotros lo seguimos. Y ahí más que escucha, hay una autorreferencia de que aquí siempre se hace lo que digo yo, o el cura en su parroquia, o el padre o la madre en su familia, o el jefe en el ámbito de su trabajo. Y el escuchar es aprender a que el otro es un don y tiene una riqueza, como yo también soy un don y tenemos una riqueza que podemos compartir participando. Entonces, en primer lugar, hay que aprender una escucha hacia adentro. E indudablemente el desafío misionero es aprender a escuchar hacia afuera, todos los ámbitos. Por eso, y ustedes van a escuchar esta expresión que en Argentina se está mencionando, es estar atentos a los gritos, porque esa escucha de los gritos del mundo de hoy está manifestando ausencias y necesidades. Cuando el papá y la mamá aprenden a escuchar que en el berrinche de su niño, de su adolescente, del joven, hay algo más que una rebeldía, sino que hay una expresión de vida que está reclamando, ahí es donde estamos aprendiendo a escuchar y donde podemos salir a evangelizar esa realidad. Y lo mismo va a pasar en las comunidades cristianas. Cuando el Consejo de Pastoral aprenda a descubrir que en el ámbito propio de su comunidad hay un grito, hay un desafío, hay un acto por allí, a veces de enojo, de portazo, nos ayuda no solamente a querer quejarnos por eso que está pasando, sino a ir a lo más profundo. Allí hay una ausencia, necesidad, donde Jesús nos está enviando a dar una respuesta concreta. Esa es la cuestión principal de la sinodalidad a la que tenemos que apuntar. Un desafío, pero no te olvides, Susana y amigos, que contamos con la fuerza y la creatividad siempre innovadora del Espíritu Santo. Bueno, muchísimas gracias, muy claro. Estos micros con el padre van a continuar porque, bueno, es importante que nos sigas contando cómo vamos, ¿no?, en este camino, qué cosas van apareciendo también, que estamos haciendo camino, o sea que no vemos el final del camino, ¿sí? Sabemos que, bueno, es un camino que nos lleva, digamos, como iglesia, a estar abierto a estos gritos que vos estás diciendo, pero bueno, en el camino aparecen cosas. Así que contamos con tu presencia nuevamente y gracias, muchísimas gracias por tanta claridad. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo encuentro de la Purísima.